No vayas al bosque Roca Alta. Nadie te lo va a decir, pero yo sí. No es que el lugar esté maldito, es que guarda cosas que no deberían existir. Me llamo Manuel Vargas. Tengo 43 años y fui parte de un grupo de búsqueda que subió a la Reserva Forestal de Roca Alta en octubre del 2007, cuando un excursionista desapareció sin dejar rastro. Nunca conté esto a nadie oficialmente, y después de lo que viví, entiendo por qué otros tampoco lo hicieron. Si estás viendo esto, es porque decidí romper el silencio. Era una caminata común. Árboles enormes, senderos cubiertos de hojas, esa bruma fina que hace que todo parezca más profundo de lo que realmente es. Pero al llegar al kilómetro 9, algo cambió. El silencio no era normal. Ni pájaros, ni ramas crujiendo. Solo el sonido de nuestras botas y, eso. Un retumbar, lejano. Como si alguien estuviera caminando sobre la misma tierra, pero con un peso imposible. Las vibraciones subían por los pies, por la espalda, hasta la base del cráneo. En ese momento pensé, temblor. Derrumbe. No, era algo caminando. Uno del grupo, Roberto, sacó sus binoculares y apuntó hacia una ladera al otro lado del valle. Su cara se quedó pálida. Lo juro, no me lo dijo. Solo me los pasó. Yo vi una figura que sobresalía entre los árboles. Era un cuerpo, o algo parecido. Como un hombre desnudo, pero gigantesco, pálido, con extremidades largas y torcidas. No caminaba. Se deslizaba, como si no pisara realmente el suelo. La cabeza, pequeña en proporción, se giró, y aunque estaba lejos, sentí que me había visto. No me preguntes cómo, pero lo supe. Ese gigante sabía que lo habíamos visto. Roberto se echó a correr. No dijo nada. No gritó, solo corrió, como si supiera que quedarse quieto era firmar su sentencia. Dos del grupo lo siguieron. Yo no, yo me congelé, y entonces escuché otro paso. Más cerca. Esta vez no venía del valle. Venía de atrás. Cuando me giré, entre los árboles vi una mano. No una mano humana. Era como si estuviera hecha de huesos largos, sin carne, pero se movía. Estaba agarrando el tronco de un pino, y detrás de ella, una sombra más grande que cualquier criatura terrestre que haya visto jamás. No recuerdo más de ese día. Solo sé que desperté en una cabaña de emergencia, solo. Nadie más. Los demás no volvieron. Dijeron que me encontraron 2 días después, deshidratado, delirando. Pero yo no estaba loco. Lo vi, los vi. Los gigantes existen. Están en ese bosque. Y cada noche desde entonces, sueño que uno de ellos me sigue viendo. Que no fue casualidad. Me desperté sobresaltado. El fuego se había apagado y la neblina del amanecer cubría todo con una capa espesa y húmeda. No sabía si lo que vi anoche fue real o parte de un sueño, pero la ansiedad seguía apretándome el pecho como si algo invisible me observaba aún. Lo primero que hice fue mirar a mi alrededor. Todo parecía normal, hasta que me alejé unos metros del campamento. Ahí lo vi, una huella. Pero no era cualquier huella. Era demasiado grande. Al principio creí que era una formación natural, una marca dejada por la lluvia o una roca desplazada, pero cuando me acerqué, noté los bordes hundidos, como si un peso enorme hubiera presionado contra la tierra. Medía por lo menos 1 metro de largo. La forma era vagamente humana, pero distorsionada. Dedos largos, hundidos, y un talón profundo como si la criatura hubiera estado de pie por un buen rato. No supe qué hacer. Saqué mi celular con manos temblorosas. Lo apunté. Pantalla negra. Muerto. La batería estaba cargada anoche. Había dormido con él a mi lado, lo recuerdo bien. Pero estaba muerto, como si lo hubieran drenado por completo. Volví al campamento rápido, recogí mis cosas y decidí no seguir explorando. Algo me decía que no debía estar ahí. El bosque estaba demasiado callado, sin viento, sin pájaros. Solo un zumbido muy leve, como si el bosque mismo estuviera respirando conmigo. Caminé sin rumbo, intentando volver a un sendero. Las horas pasaron y no encontré nada. Ni marcas, ni señal, ni siquiera rastros de mis pasos. Solo árboles cada vez más altos y más gruesos, hasta que escuché un crujido. Fue como el sonido de un árbol quebrándose, pero más lento, más deliberado. Como si algo enorme caminara cerca de mí. Me escondí tras un tronco caído, apenas respirando. Y entonces lo vi, otra vez.
Entre la bruma, su silueta cruzó el sendero, más de 3 metros de alto, piel pálida, colgante, una figura esquelética con un rostro alargado y sin ojos. Pero esta vez, me detuve a mirar algo más. Llevaba colgando del hombro lo que parecía un saco, lleno de algo que se movía. No quise imaginar qué era. La criatura se detuvo. Se volteó en mi dirección. No podía verme, lo sé. No tenía ojos. Pero sabía que estaba ahí. Apreté los dientes. No me moví, no respiré, y luego se dio la vuelta, caminó lentamente entre los árboles y desapareció otra vez en la niebla. Estuve ahí escondido hasta que oscureció. Y fue en ese momento, al mirar hacia el cielo, que me di cuenta de algo aún más extraño. Ese no era el cielo que yo conocía. Las estrellas no estaban en su lugar, y el bosque ya no era el mismo. Llevaba casi 2 horas caminando sin rumbo, guiado únicamente por mi instinto y por la esperanza de que, si seguía una línea recta, eventualmente saldría del bosque. Pero ese lugar no seguía las reglas normales. No importaba cuánto me alejara, siempre terminaba reconociendo un árbol, una roca, incluso la misma rama rota en el suelo, como si el bosque me estuviera cerrando el paso en círculos. Fue entonces cuando escuché un sonido que me heló la sangre. No fue un rugido, tampoco era el crujido de ramas por un animal. Era algo peor, un grito. Pero no de una persona. Era una mezcla entre una voz humana ahogada y el retumbar de una tormenta en la distancia. Profundo, vibrante, imposible de imitar. Sentí como el suelo tembló ligeramente, como si la tierra reaccionara al sonido. Me tiré al piso, entre unos arbustos, temiendo ser visto por lo que fuera que emitió aquel lamento. Desde mi escondite, pude ver una sombra cruzar entre los árboles a lo lejos. Caminaba erguido. No gateaba, no se arrastraba. Caminaba como un hombre, pero no lo era. Su silueta era imposible de ignorar. Al menos medía 5 metros. Cada paso que daba hacía vibrar las hojas. Tenía extremidades largas, brazos tan largos como su cuerpo, y lo más perturbador, un rostro. Sí, tenía rostro. No una cara humana, pero sí una especie de máscara de carne, pálida y desfigurada, sin ojos visibles, con una boca enorme que no se movía pero que, de algún modo, producía el sonido. No podía explicarlo. No era natural. Me quedé ahí, inmóvil, con los dedos clavados en la tierra, respirando apenas. Pasó frente a mí, no a más de 30 metros. Lo peor no fue verlo. Lo peor fue lo que vino después. Ese gigante, se detuvo. Su cuello se giró lentamente hacia donde yo estaba. No tenía ojos, repito, pero sentí claramente que sabía que yo lo observaba. No caminó hacia mí, solo se quedó allí, y entonces habló. No gritó, habló, y la voz, era la mía. Sal de ahí, ya te vi. Casi me desmayé, no grité, no corrí. No podía moverme, mis músculos estaban congelados. Me sentí como si todo mi cuerpo se hubiera dormido, como cuando estás entre despierto y dormido y algo te presiona el pecho. Eso era, una parálisis total, solo que estaba despierto. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente reaccioné, la cosa ya no estaba. Solo había silencio, ni pájaros, ni viento. Solo ese maldito silencio. Me levanté con las piernas temblando, llorando, sin saber si había alucinado todo. Pero cuando miré el suelo donde estuvo, había huellas. Enormes, profundas. No eran huellas de animal. Eran huellas humanas, pero grotescas, como si fueran de un pie desfigurado. Desde ese momento supe que no estaba solo, y que lo que me estaba siguiendo no era un animal, ni una leyenda. Era algo real, y sabía mi voz. No sé si seguía vivo por suerte o por castigo. Dormía poco, comía casi nada, y mis ojos ya no sabían si estaban abiertos o cerrados. Me había escondido dentro de una grieta entre 2 rocas gigantes, cubierto de ramas y hojas podridas, esperando no hacer ruido, no respirar, no moverme. El bosque no solo era más oscuro, era más pesado. El aire tenía un sabor a metal oxidado. Como si algo hubiera muerto en todas partes. Aquella noche fue distinta. No escuché pasos. No crujió nada. Fue el silencio el que me despertó. Un silencio tan absoluto que me hizo sentir que ya no había más mundo fuera de mí. Como si todo hubiese desaparecido, o como si algo estuviera muy cerca. Y entonces, lo escuché. Una respiración, lenta, profunda. No como un animal.
más bien como algo que estaba estudiándome, oliéndome. Apenas moví los ojos, y vi una silueta a través de la rendija de las rocas. Una figura gigantesca, más alta que los árboles. Su cuerpo estaba cubierto por algo como barro seco y ramas enredadas. Pero lo que me hizo querer arrancarme los ojos fue su cabeza. Tenía una especie de cráneo alargado, con una sonrisa deformada, enorme, como si alguien hubiera esculpido una cara feliz sobre un cuerpo de pesadilla. No me vio, o al menos eso creí. Se quedó allí parado, respirando fuerte, hasta que habló. Sí, habló, no con palabras, sino con mi propia voz. Dijo: ya no tienes a dónde correr. El miedo que sentí me atravesó el estómago como si fuera una lanza. No supe si llorar, gritar o desmayarme. Solo cerré los ojos. No quise ver más. Cuando volví a abrirlos, no había nada. Pero lo más perturbador fue que había huellas. Huellas gigantescas, húmedas, marcadas a menos de 3 metros de donde yo dormía. Y junto a ellas, un dibujo grabado con ramas, era mi rostro. Sonriendo. Ese bosque no solo tenía gigantes. Tenía algo más. Algo que sabía quién era yo. Y que se estaba divirtiendo. Esa mañana no fue como las otras. No había neblina, ni viento, ni ruidos extraños. Solo una calma sospechosa, como si el bosque hubiera quedado vacío. Salí de mi escondite arrastrándome como un animal herido. Tenía la cara hinchada, las manos llenas de heridas y la garganta seca de tanto respirar con miedo. Ya no me importaba nada. Si ese monstruo quería atraparme, que lo hiciera. Pero necesitaba saber la verdad. Regresé al sendero donde había desaparecido mi amigo. El mismo punto donde encontramos los huesos, donde escuchamos los gritos, donde todo comenzó. Me quedé parado allí, mirando al suelo. No había nada. Ni ramas, ni sangre, ni rastro. Hasta que noté algo enterrado. Era una mochila. Vieja, sucia, cubierta de moho. La reconocí de inmediato, era de mi amigo. La abrí con manos temblorosas. Adentro solo había una libreta empapada, casi destruida. Pero entre las páginas todavía se podía leer algo. No estamos perdidos. Alguien nos trajo. Este bosque nos llama por nuestros nombres. No es un lugar, es una trampa viva. De pronto, escuché pasos. No uno, muchos. Pasos descalzos. Como si cientos de personas caminaran a mi alrededor, pero no podía ver a nadie. Las sombras se alargaban entre los árboles. Y entonces la vi otra vez. Esa figura gigantesca, ahora más clara, más real. Tenía mi cara, pero distorsionada, como si alguien la hubiera estirado con rabia. Dio un paso hacia mí, y luego se detuvo. Dijo, con voz humana: tú saliste, pero otros no. Diles lo que viste, haz que regresen. Y desapareció. Corrí sin dirección. Y lo siguiente que recuerdo, es despertar en un hospital rural, cubierto de barro, con la cara llena de cortadas y sin uñas en los dedos. Me dijeron que unos niños me encontraron en el río. Que estaba delirando. Que no había ningún bosque como el que describí cerca de ahí. Que, probablemente fue fiebre o alucinaciones. Pero yo sé lo que vi. Y si alguien está viendo esto, no intente buscar ese bosque. No escuche voces. No siga senderos que aparecen de la nada. Porque si lo hace, puede que no vuelva a salir. El amanecer fue gris. No porque el sol no saliera, sino porque algo dentro de mí había muerto. Logré salir del bosque a rastras, cubierto de lodo, con la ropa hecha trizas y los pies destrozados. Estuve caminando sin rumbo por más de 10 horas hasta que vi una carretera y una gasolinera oxidada a lo lejos. Me desmayé justo en la entrada. Me desperté en el hospital, conectado a tubos, con una enfermera a mi lado que me preguntó mi nombre y si recordaba lo que me había pasado. Mentí, le dije que me había perdido y sobrevivido a base de plantas silvestres. No mencioné a los gigantes. No podía, no aún. Los siguientes días fueron un torbellino, entrevistas con policías, psicólogos, reporteros. Pero todos lo tomaban como un simple caso de un excursionista perdido. Solo uno de ellos me miró con seriedad, un anciano que se identificó como investigador privado. Me dejó una nota antes de irse: no estás loco. No eres el primero, ni serás el último. Desde entonces, he tenido pesadillas. Sueños en los que vuelvo al bosque y escucho esos tambores retumbar, mientras las sombras gigantes me rodean de nuevo.
Y a veces, despierto con tierra bajo las uñas, como si hubiera vuelto ahí caminando dormido. Conté esta historia porque sé que alguien allá afuera también los ha visto. También los ha sentido. Si alguna vez te topas con un sendero cubierto de niebla espesa, con árboles que parecen observarte, da media vuelta. No sigas. Los gigantes no siempre destruyen. A veces, solo observan. Y esperar a que regreses. A que los busques. Porque una vez que los ves, ellos también te ven a ti. Suscríbete para más relatos reales y toca la campanita. Porque lo que viene después, será aún más grande.